Espacio de entrevistas con Liz Valareso. WQ Digital. Lo ves, lo escuchas. 9:07 de la mañana. Hasta ahora le doy la cordial bienvenida a Álvaro Marchante, consultor político, gerente de Comunicaliza. Álvaro, qué gusto poder conversar contigo a los tiempos. No te escucho, está muteado el micro. Perdona, Liz. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Y oye, sí, ha pasado mucho tiempo desde la última vez, así que aquí a las órdenes, como siempre. Gracias, Ise. Bueno, el tiempo corre porque tienes una reunión, así que agradezco esta deferencia. Preguntarte, ¿no? Hoy escuchábamos ya los resultados de la última encuesta, en donde están liderando la intención del voto nuevamente Daniel Noboa y Luisa González, pero ahora sí con un margen más amplio de diferencia, pese a lo que ocurrió tiempo atrás, donde se hablaba incluso de un empate técnico en ese momento. ¿Qué ha influido para que Daniel Noboa pues aumente nuevamente en porcentaje de intención de voto? ¿Qué ha marcado eso? Claro. Mira, solo permíteme brevemente Sí. comentar que fue una encuesta realizada del 11 al 15 de diciembre a Ujú. 4.486 personas mayores de 16 años de las 24 provincias del país, lo cual nos daba un error muestral de más o menos 1,46. Las entrevistas son online, la metodología que hemos usado siempre, y también destacar que ya estamos autorizados por el CNE para hacer pronósticos electorales y poder compartir las encuestas. Perfecto. Mira, como bien decías, ahora mismo Daniel Noboa está con un voto directo de 32,6, Luisa González de 29,9, el resto de candidatos, 14, suma entre 10 y 11 puntos, blancos nulos de 10,4 y una indecisión de 16. Si convirtiéramos esto en voto válido, estaríamos hablando que ahora mismo el presidente Daniel Noboa tendría aproximadamente el 44%, Luisa González aproximadamente el 41%. Es decir, estamos ante un nivel de polarización que dos candidatos cada vez están teniendo un porcentaje mayor. Ahora, ¿por qué no hay empate técnico? Bueno, hemos tenido empate técnico en 3 encuestas seguidas, 26 de octubre, 13 de noviembre, 19 de noviembre, pero no han sido los mismos empates técnicos. El primer empate técnico se da luego de que los apagones empezaran a ser pronunciados, es decir, pasamos de apagones de 6 horas, que fueron los iniciales, a apagones hasta de 14 horas. Por tanto, claro, el presidente fue cayendo un total de casi 10 puntos. Hablamos del pico más alto el 1 de septiembre de 34% y hablamos del 26 de octubre, que fue el pico más bajo, de aproximadamente el 26%. Una caída como de 8 puntos. Ahí estaba ligeramente Daniel Noboa por encima, el 13 de noviembre ambos suben ligeramente, pero Daniel Noboa sigue por encima, y en la siguiente encuesta ocurre otro hecho extraordinario. Tuvimos un hecho extraordinario como son los apagones, que fue algo más pronunciado en el tiempo, pero luego, claro, el siguiente hecho extraordinario es la salida de Jan Topic de la papeleta. Entonces, los 8 puntos que tenía, 4 se fueron con Luisa González, 2,5 se fueron con Daniel Noboa, 0,5 blancos nulos, 0,5 indecisos, y el resto se repartió un poquito entre todos. Entonces, claro, este mayor incremento de Luisa González, de 4 puntos, hace que esté el 19 de noviembre casi un punto por encima de Daniel Noboa. Ujú. Pero claro, aquí justo en esta semana ya los apagones pasaron de 12 a 8 horas, luego se redujeron a 6, siguieron reduciéndose, y desde el 4 de diciembre hasta el 15 de diciembre hemos tenido a Daniel Noboa estable entre el 32 y 33% y Luisa González entre el 30 y el 29%. Entonces solo vemos que elementos extraordinarios están siendo capaces de mover el voto y que hasta la propia campaña electoral sería raro ver que esto pueda volver a variar. Pero influye quizás este anuncio de no tendrán más apagones a partir del día de mañana, eso puede haber generado un repunte, o qué más quizás, ¿no? Ha hecho el presidente que lo lleva a nuevamente captar esta mayor intención del voto. Fíjate, la encuesta del 4 de diciembre fue Ujú. realizada cuando teníamos entre 4 y 6 horas. Ujú. La del 15 de diciembre ya fue con el anuncio de que los apagones iban a terminar mañana, ¿no? El día 20 de diciembre. Lo que vimos es que no afectó a la intención de voto, aunque sí afectó a la aprobación. En aprobación el presidente sube aproximadamente 2, 3 puntos, sin embargo la intención de voto se mantiene estable. ¿Por qué? Porque hay cierto escepticismo. Mira, cuando preguntamos si la gente cree que el día 20 van a terminar los apagones, el 32% dice sí, pero tenemos otro 32% que dice no y un 36% que no sabe. Es decir, el 68% de la población no cree o no está seguro de que desde mañana estemos sin apagones. Y luego hacíamos una pregunta más, que quizás esta es más importante que la fecha del fin, y es si crees que volverá a haber apagones en los próximos meses. Ujú. Y aquí solo el 20% dice no, el 40% dice sí
y el otro 40% no sabe. Es decir, el 80% de la población cree que volverá a haber apagones o no está seguro sobre si volverá a verlos. Es decir, tenemos un panorama de incertidumbre entre la gente, porque claro, si hemos tenido apagones de 16 horas es porque la situación energética del país estaba en un estado muy complejo. Y claro, arreglarlo en cuestión de meses, pues la gente puede tener dudas. Aquí también ha faltado quizás algo de retórica gubernamental que explique a la gente por qué no tenemos apagones, el incremento de lluvias, los incrementos de potencia, la recuperación. Sí lo están comunicando, pero quizás falta algo de esfuerzo. Obviamente aquí también tenemos un elemento extra y es que el CNE no permite ahora todas las comunicaciones gubernamentales, sino que las tiene que filtrar porque estamos a 52 días de la votación. Entonces, Claro. es normal que haya restricciones comunicativas, pero sí que parece faltar algo más de esfuerzo comunicativo en ese sentido. ¿A quién favoreció la salida de Jan Topic de la posibilidad de haber estado en esta papeleta electoral? ¿Ese anuncio también incidió en esta encuesta realizada, Álvaro? Por supuesto, como te comentaba antes, Daniel Noboa y Luisa González ambos se Ujú. beneficiaron. De los 8 puntos que tenía Jan Topic, 6,5 se fueron con estos dos candidatos, medio indecisos, medio blancos y nulos, y 0,5 se repartió entre todos. Es decir, hubo una gran alteración. Eh, Aquí hay un gráfico que compartimos en el Ujú. cual ponemos la evolución desde mayo, porque sí pensamos que no es suficiente ver solo una encuesta o ver dos encuestas. Y es que cuando vemos desde mayo, lo que hacemos es trazar una línea recta. Entonces, la afectación del voto que tuvo Daniel Noboa por los apagones, vamos a decir, aquí hay un extra que es por la subida de Jan Topic, pero Ujú. ahora mismo Daniel Noboa tiene lo mismo que durante todo el tiempo que no ha habido apagones, más o menos entre el 32-33%, que es en lo que estaba bastante estable el presidente. En Ahora, el caso de Luis González, tiene 3 momentos de estabilidad. El primero es desde mayo hasta julio, en el momento que ella todavía no es la candidata oficial, sino uno de ujú. los nombres que sonaba, y ella ahí se mantenía entre el 20 y el 22%, algo muy estable. Una vez que en agosto ya la declaran la candidata oficial del correísmo, ella sube hasta el 25% y se mantiene entre el 25 y el 27 desde agosto hasta noviembre, sin prácticamente variaciones. Parece una línea recta con ciertas modificaciones, pero es una línea recta. Y no es hasta la salida de Jan Topic que Luisa González vuelve a tener un incremento y desde ese momento se mantiene también estable. Entonces, lo que estamos viendo es que solo acciones extraordinarias o situaciones extraordinarias, como es los apagones o la salida de Jan Topic, están teniendo impacto en la intención de voto de la gente. Esto me lleva también a preguntarte y quizás comparar, si bien es cierto todavía falta, hay tiempo va a transcurrir hasta el 5 de febrero, si el comportamiento en la intención del voto, sobre todo el candidato correísta, viene siendo el mismo en las últimas elecciones, es decir, se mantiene ese tope que no logran superar cuesta arriba. Mira, aquí estamos hablando del 29,9% en voto directo. Ajá. Esto equivale casi a un 40% en voto válido, 40-41%. Esto quiere decir que Luisa González estaría subiendo en voto válido entre 7 y 8 puntos respecto de lo que tuvo la campaña anterior. Es decir, sí está habiendo un incremento. Y Ujú. claro, aquí tratamos de ver a qué se debe este comportamiento. Y hay un consultor, Carlos Ferrín, que comentaba que esto pareciera más una tercera vuelta que una campaña nueva, porque se está polarizando tanto entre todos que ahora mismo los dos primeros candidatos en voto válido estarían superando el 85-86% del voto válido. Es decir, prácticamente la gran mayoría. Y que 14 candidatos estarían entre el 14 y el 15% del voto válido. Así que sí que pareciera que de momento, al menos hasta que empiece la campaña electoral, todo se está concentrando en lo que ya conocen o lo que ya conocen bien, que fue lo que vieron en la última electoral, que fue entre los dos mismos que están disputándose ahora el primer lugar. Pero ahí, eso también, lo que pasa con el correísmo, me refiero, también puede ser un reflejo de que se está reduciendo ese porcentaje de anticorreísmo en el país. Y lo pregunto porque, claro, de haber una segunda vuelta, cómo eso pudiera también jugar a favor de uno u otro candidato en ese momento. Claro, nosotros solemos medir lo que es el correísmo y anticorreísmo. Ujú. Se han mantenido relativamente estables. Ahora mismo la gente que se considera muy correísta o algo correísta es en torno al 28%, la gente que se considera algo correísta o muy anticorreísta está en torno al 23%. Luego tenemos una postura intermedia, ni correísta ni anticorreísta, que es entre el 35 y 36%, y la gente que no sabe clasificarse en este eje ideológico, que es el 13%. Ahora, cuando vemos la evolución en el tiempo, vemos que desde junio más o menos
o incluso si tendemos una línea algo más larga desde abril, la gente que se considera correísta ha pasado desde el 23% al 28%, es decir, sí ha habido un incremento entre la gente que se considera correísta. Ujú. Ahora, la gente que se considera anticorreísta, aproximadamente la misma fecha, en abril, estaba en torno al 19%, ahora está en torno al 23%. Entonces también vemos un incremento, pero claro, en el primer caso es algo mayor que en el caso del anticorreísmo. Ahora, también hay preguntar, hemos hablado del resto de los 14 candidatos, ¿no? Cuando uno conversa con ellos, reconocen la valía que tiene la encuesta de Comunicaliza, siempre responden lo mismo al consultarles, ¿no? Que su opinión, al no puntuar, pues también, y te dicen, recordemos lo que pasó con el presidente Daniel Noboa en las elecciones pasadas, de un 1% terminó convirtiéndose en presidente. ¿Cómo analizar eso también, Álvaro? Y es algo, por supuesto, que puede ocurrir, Ujú. pero que no es la norma. Claro, hemos tenido dos campañas electorales seguidas en las cuales en 2021 Javier Herbas pasa del 0,7 al 16%. En la campaña anterior, Jan Topic y Daniel Noboa se estaban disputando el penúltimo lugar, ambos estaban con el 2% a mediados de la campaña, y hasta que no ocurren hechos extraordinarios, como fue el asesinato del alcalde de Manta, el asesinato de un candidato presidencial, él no tiene una subida fuerte. Y en el caso de Ujú. Daniel Noboa, hasta que no participa en el debate y él, vamos a decir, es considerado ganador por la gran mayoría de los ecuatorianos, no tiene esa subida fuerte. ¿Esto quiere decir que el próximo debate vaya a ser el valor diferencial? Depende. Es que a veces pasa, a veces no pasa, y lo normal es que no pase, que puedan cambiar algo de voto, pero que no cambien en 15 o 20 puntos. Vamos a tener 4 debates seguidos, Ujú. 2 vicepresidenciales y 2 presidenciales. Entonces, claro, hay que ver de qué manera procesa también la gente 4 debates políticos electorales que generalmente no son, el contenido político no es del agrado de los ciudadanos, no es que el común de los ecuatorianos está deseando escuchar política, el común de los ciudadanos no le gusta la política y de hecho además consideran que los políticos son un problema, por tanto no es el tema que más apasiona al ciudadano promedio ecuatoriano. Pero claro, no es lo mismo tener un solo debate presidencial, como fue la campaña anterior, en la cual Ajá. en cadena todos los ciudadanos tuvieron, además, la obligación, no había alternativa de ver el propio debate, a tener 4 debates que podrían saturar de alguna manera también el agrado que los ciudadanos tienen de ver este debate. Entonces, podría ser el debate, podría ser la campaña, podrían ser factores externos, no hay que descartar hechos anómalos. Un hecho anómalo fue los apagones, causaron un fuerte impacto en la intención de voto y que a medida que se han ido yendo los apagones, el presidente ha conseguido recuperarse. Pero no se ha recuperado completamente ni en intención de voto ni en aprobación. Ujú. Al menos veamos qué ocurre mañana si finalmente se dan el fin de los apagones, si no hay más apagones. Entonces, tenemos muchos condicionales. Por un lado, lo que pueda pasar en torno a la agenda política presidencial y a la agenda energética. Fíjate que es un concepto que seguramente nadie ha usado en campañas anteriores. Ujú. Y luego, lo que puedan hacer los candidatos. No hay que menospreciar el trabajo que van a hacer los candidatos ahora, pero claro, también vamos a tener a 16 personas hablando prácticamente de lo mismo, con algunas diferencias ideológicas en cuanto a seguridad, en cuanto a ayudas sociales, pero cuando tenemos una oferta tan grande, al final la gente busca otros elementos diferenciadores. Si Ujú. todos me hablan de seguridad, buscaré otros elementos, porque ya sé que todos hablan de seguridad. Si todos hablan de empleo, de ayudas sociales, buscaré algo diferencial. Fíjate, por ejemplo, en la campaña anterior, en el debate todos hablaron de seguridad y todos hablaron de empleo, pero una persona iba con un chaleco antibalas y eso captó la atención sobremanera en lo que esta persona decía. También hubo otros elementos que pudieron causar atención o distracción, pero vamos a decir, hubo un elemento diferencial entre todos y eso captó la atención. Entonces, habrá que ver qué es lo que diferencia a cada uno de los 16 candidatos, si es que lo consiguen diferenciarse del resto, y ver también cómo encaja eso entre la población. Y eso a propósito de que, según la encuesta realizada, la reciente encuesta realizada por ustedes, la inseguridad sigue ocupando el primer lugar en la preocupación de los ecuatorianos. Me sorprendió que quizás en quinto lugar esté el tema de la crisis energética a propósito de que es lo más reciente que estamos viviendo y que nos ha afectado a todos, al punto de llegar a tener 14 horas sin luz. Por supuesto, aquí de nuevo no hay que ver solo el resultado de la última encuesta, aquí hay que Ujú. tratar de ver el resultado amplio, es decir, cuando damos la evolución. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que en junio, julio y agosto, incluso una parte de septiembre,
la preocupación por los apagones era cero, porque no estaba viendo. Entonces, la gente no se preocupa de algo que no está en su entorno. Algo potencial, claro, cuando ya empieza a ocurrir los apagones de 6 horas, que fueron los iniciales, luego se subieron a 8. Entonces, aquí ya vemos cómo la curva de apagones empieza a ascender. Y Ujú. cuando llegamos a 12 y 14 horas es el pico máximo, llegando hasta el 23-24% de gente que decía que los apagones son el principal problema del país. Claro, aquí veíamos cómo la inseguridad caía casi 10 puntos, cómo los problemas económicos caían casi 10 puntos. Pero ¿qué ocurre? Los apagones luego se reducen a 8 horas, luego a 6, luego a 4, luego a 2. Ujú. Entonces ya no es algo que le preocupa a la gente porque ve cómo esto se va yendo. Claro, aquí teníamos una duda. Si a medida que los apagones fueran amainando se iba a ir la percepción de primer problema a inseguridad o si se iba a ir hacia el ámbito económico. Lo que vimos es que el ámbito económico se mantuvo estable y a donde se fue hacia los problemas de inseguridad. De hecho, fíjate, en la última encuesta, que cortes de energía pasa del segundo problema como en el 23, hace 2 semanas, a 9,4 y ocupando el quinto lugar en esta ocasión, pues la inseguridad se ha disparado 7,3 puntos, ¿no? Siendo el elemento que más crece. Pero hicimos una pregunta posterior para ver si había una percepción real de inseguridad o era ese elemento coyuntural que sabemos que está en el país, pero que no sabemos cuánto nos afecta. Entonces, hicimos una pregunta diciendo, ¿cuánto dirías que ha cambiado tu opinión sobre tu sensación Ujú. de seguridad en las últimas semanas? Entonces, la gente que dice ha mejorado mucho, ha mejorado algo o sigue igual de bien, suma el 46,3%. Es decir, 11 puntos más que hace 2 meses. 2 meses cuando estábamos en el pico más agudo de los apagones, ¿no? Todavía no se recuperan los niveles, por ejemplo, de agosto, que están en 53 puntos, pero sí que se ha visto cómo ha habido una mejora en materia de percepción de la inseguridad en el entorno de la gente. Lo que todavía no se mejora es la visión de la coyuntura nacional en materia de seguridad. Ahora, nos han escrito en torno a la pregunta anterior, la respuesta anterior, y lo que nos dicen es que, dadas como están las cosas hoy, y que el tercer candidato con mayor intención, dentro de los primeros lugares es Leonidas Issa con un 2,2%. Si bien nada está dicho y pueden haber eventos extraordinarios que cambien esto, lo que nos preguntan es si hay la posibilidad de que surja durante ese tiempo que queda para ir a las elecciones una tercera vía o no. De momento no se ve, Ujú. porque hemos estado, fíjate, desde mayo, voy a hacer algo más corto, desde octubre, Ujú. el porcentaje de personas que votan por el resto de candidatos, es decir, estas 14 opciones, se ha mantenido completamente estable en torno al 12, al 10-11%. Por tanto, de momento no se ve que esté la figura del outsider de la tercera vía, esta figura que surge y que nos impresiona a todos, porque generalmente esto surge de manera sorpresiva. También es importante decirlo, esto no se puede prever. No se pudo prever la subida de Javier Herbas hasta que fue el debate del 2021. No se pudo prever la subida de Jan Topic hasta que muere primero, o asesinan Ujú. al alcalde de Manta y posteriormente al candidato vicepresidencial Fernando Villavicencio. Y no se pudo ver que Daniel Noboa iba a tener ese crecimiento tan marcado hasta que fue el debate. Entonces, hasta que no ocurre un disparador, un elemento diferenciador o un contexto muy favorable para el estilo de un candidato, es difícil poder decir que vaya a subir. Y Hay lo, que esperar a ver la campaña, quedan 52 días, ¿no? Que todavía sí. tienen los candidatos para darse a conocer. Hay candidatos que son muy poco conocidos, candidatos que están con 0,3, 0,4, 0,5% en intención de voto y que apenas llegan al 10% de conocimiento. Entonces, la campaña va a dar cierta preeminencia a todos ellos, porque además todos los medios están de alguna manera obligados a dar los mismos espacios, aunque probablemente sea imposible, pero vamos a decir, todos los candidatos van a empezar a tener exposición mucho más grande de la que tienen ahora, que como aunque hay una precampaña Ujú. clara, anticipada de prácticamente todos los candidatos, pero todavía no está este concepto en medio de dar los mismos espacios, ¿no? Entonces, hasta que no empiece la campaña, hasta que no sea el debate, hasta que no ocurra o no ocurra nada en la propia campaña, es difícil ver si habrá un tercero, porque ahora mismo, si trazamos entre el tercero y el último, hay solo 2 puntos de diferencia. Sí que es Ujú. algo más del margen de error, pero estamos hablando de que hay un promedio de un 1% en 14 candidatos, más o menos el margen de error. Todavía falta mucho
falta mucho por conocer de estos candidatos. Y esto ya va proyectando quizás cómo también quedará conformada la asamblea, muy parecida a la de ahora, pero con un mayor número de representantes por las dos bancadas que van hoy en la delantera. Me refiero a la RC y a ADN, a lo mejor. Claro. Aquí volvemos a tener una perspectiva polarizada. Ujú. Aquí, en esta ocasión, no es ADN, Daniel Noboa, los que van primero de cara a la Asamblea Nacional, sino que es el correísmo, con 24,6%, 5 puntos por debajo de su candidata presidencial, y en segundo lugar ADN con el 22 casi por ciento, es decir, entre 10 y 11 puntos menos que su candidato presidencial. Aquí lo que ocurre es que el resto de partidos, prácticamente todos tienen más que sus candidatos presidenciales. Y esto es curioso, porque generalmente todos deberían tener menos de cara a la Asamblea, pero aquí lo que vemos es que hay más voto en muchos partidos, como PSC, como Construye, Pachacutic, Suma, Democracia Sí, Ujú. etcétera, que tienen más votación que su candidato presidencial. Aquí todavía tenemos una indecisión mayor, 23,6% frente al 16,3% que hay de cara a la presidencia, algo más de blancos y nulos, pero claro, al tener una metodología de reparto de escaños eh, con el método Webster, lo que ocurriría es que tanto Revolución Ciudadana como ADN estarían concentrando el 50% de voto, pero muy probablemente entre el 75 y el 85% de los asambleístas. Bueno, importante también. Esto es lo que está pasando si hoy fueran las elecciones. En este momento todavía, como le hemos señalado, hay camino por recorrer. A ver si es que hay alguna variable importante que cambie el rumbo de hasta lo que hoy se va definiendo. Quiero agradecerte, Álvaro, que nos hayas dado estos minutos para comentar y ampliar la proyección de esta última encuesta de Comunicaliza. Sé que tienes una reunión ahora, así que gracias. Nada, gracias a ti, Liz. Encantado de estar aquí y saludar a la audiencia. Un abrazo fuerte para ti. También encantados de tenerte hoy con nosotros. 9:28 de la mañana. Vamos a una pausa y regresamos con más.